Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a hablar de un país querido, pero no solo querido, sino también muy importante en el continente americano. Me refiero a Colombia. En cierta medida, en los últimos meses la hemos descuidado porque acontecimientos latinoamericanos muy dramáticos, en ocasiones muy trágicos, como los que tienen lugar en Venezuela, pues han ocupado mucho de este espacio que tenemos la oportunidad de ofrecerles a ustedes. Pero en Colombia se acaban de producir elecciones que tal vez marquen pautas en el futuro inmediato de ese país, y también en La Habana está teniendo lugar un diálogo intenso entre el gobierno de Juan Manuel Santos, presidente, y las guerrillas de la FARC. Para abordar este tema hemos invitado a un amigo que ha estado ausente de esta casa por un tiempo, pero que esperamos que nos visite con más frecuencia, el politólogo, el sociólogo, el académico Alberto Valencia. Alberto, gracias por estar acá. Gracias, Pedro, por la invitación. Alberto, antes que todo, ¿cómo aprecias los recientes comicios que han tenido lugar en Colombia? Como el revivir de Álvaro Uribe, que se ha vuelto como una especie de balanza mirando el Partido Conservador, que se quiere distanciar de Juan Manuel Santos. ¿Cómo tú aprecias ese rejuego político en tu país? Bueno, realmente es un poco controvertido lo que ha sucedido. Fueron unas elecciones legislativas en donde generalmente la abstención puede ser mayor que en unas votaciones presidenciales, y de hecho fue una de las características de este proceso electoral, una votación de un 43.8% nada más, lo que no es bueno para la democracia. En ningún país es bueno que la gente no vote. Esa es una diferencia con los países europeos, donde los índices de votación están por encima del 80, 70, 80, 90, 95%. Pero aquí en Estados Unidos vemos también cómo ha ido cayendo la participación. Exacto, y eso afecta a la democracia mucho. Había la expectativa por la presentación del expresidente Álvaro Uribe como candidato al Senado. Expectativa porque iba a jalonar una lista cerrada y porque algunas encuestas de opinión y algunos analistas predecían que iba a arrasar 30, 40%, es decir, calculaban mínimo unos 25 o 30 senadores. No fue así. En el Senado solamente obtuvo 20 senadores, 19, 20. Todavía hay algunas quejas que se van resolviendo en los escrutinios y puede variar el número a un senador. En el Congreso no sacó para la Cámara más que 12 representantes, lo que es un número supremamente bajito, muy bajo, que se explica en razón de que la gente vota por la cabeza, que era Álvaro Uribe, para Senado, pero por el Congreso no tenía... ¿Conserva popularidad Uribe en el país? ¿Aprecia? Yo creo que sí, conserva popularidad, obviamente. Una lista que saca 19, 20 senadores es una lista que tiene muy buena votación, pero no es lo que Uribe... No es la alternativa que él pensaba hacer. Exacto, lo que él estaba esperando. Eso yo pienso que limita de pronto su proyecto político en el Senado, y limita también de pronto sus metas a nivel nacional, que no son muy claras, porque lo primero que dijo fue que se había elegido un Congreso ilegítimo. Eso es Por lo tanto, sus senadores son ilegítimos también. Sería un proceso de desinstitucionalización, digamos. Entonces, ese tipo de cosas me parece que no son buenas para la institucionalidad del país. Doctor, ahora en mayo, si no me equivoco, el 25 de mayo, son las elecciones presidenciales. Esas elecciones, ¿cómo usted las aprecia? La gana Santos, el triunfo parcial de Uribe, o sea, al tener tantos senadores, puede afectar el que Santos cierre electo
pueda dificultarse el proceso de negociación en La Habana? Bueno, vamos por partes. La composición del Senado y la composición del Congreso da casi una mayoría, si no el 50%, pero muy cercano al 50% entre las fuerzas del partido de la U, que fue el que más senadores sacó, el Partido Liberal y el movimiento Cambio Radical. Entre esas tres fuerzas suman alrededor del 47%. Hay un sector del Partido Conservador que quiere apoyar al presidente Santos en su proceso de reelección. Y hay otra fuerza del Partido Conservador, obviamente, que tiene su candidato propio. Yo creo que estas elecciones sirvieron para mirar que si Santos efectivamente no va a sacar de pronto los votos suficientes para evitar una segunda vuelta, sí es muy difícil que aparezca un contendor que pueda reunir a sectores que cuenten con el apoyo de Uribe, porque el problema es que Uribe se ha ido muy a la derecha, entonces no creo que Uribe vaya a hacer una alianza con el polo democrático alternativo, con el Partido Verde, ni con exacto. Entonces, no es nada lógico. La única alianza que puede hacer el movimiento de Uribe, el Centro Democrático, es con los conservadores, y no tienen votos suficientes para oponerse a una reelección. Pero ¿en qué medida, digamos que se llega a un acuerdo en La Habana, estamos adelantándonos en el tiempo, en qué medida esos acuerdos de producirse en La Habana pueden ser refrendados por un parlamento, por un Congreso, senadores y diputados que puedan estar en contra del presidente Santos y esta propuesta? Bueno, yo creo que antes de elecciones yo veo muy difícil que salga algún acuerdo parcial que de pronto, digamos, pueda empujar mucho más el proceso de reelección de Santos. Pero igual, por la composición del Congreso, por la expresión en estas elecciones, la gente pienso que es más proclive a apoyar, a seguir apoyando un proceso de paz en La Habana que a desmontar, como quiere Uribe, el marco jurídico para la paz, que ya fue aprobado por el Congreso y que fue el que permitió institucionalmente sentarse a la mesa con las FARC en La Habana. Entonces, el desmonte de ese proceso yo lo veo muy difícil, aunque Uribe, porque lo ha dicho, va a oponerse y se opone al proceso de paz en la forma como él lo ve. Pero todo parece indicar que más allá de la voluntad del expresidente Uribe, sus posibilidades de limitar ese proceso o de impedir ese proceso cada día disminuyen más, porque de tener posibilidades hubiera adquirido un mayor número de candidatos elegidos a posiciones de senadores y diputados. Pero lo que yo quisiera ver es, desde su perspectiva, el proceso de paz que tiene lugar en La Habana. ¿Demuestra que los extremismos en Colombia están desapareciendo? Cuando me refiero a los extremismos, vinculo también a las llamadas fuerzas paramilitares que en su momento tuvieron una función política, al menos de influencia, vinculadas al narcotráfico, y a los guerrilleros que también se vincularon al narcotráfico. Yo creo que lo que se percibe es que la gente quiere entrar en un proceso de paz duradero. La ciudadanía. De la ciudadanía en general, porque Colombia ha sufrido un proceso violento que arranca desde la muerte de Gaitán, digamos, desde el 48, el proceso de violencia, como se le conoce históricamente, y después con un movimiento de autodefensa campesina liberal que se convierte en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Ese proceso ha venido sufriéndolo
todo el pueblo colombiano, es un impedimento para lograr mayores inversiones de capital, es un impedimento para el turismo y es un impedimento para que el país se desarrolle y tenga mejores índices. Eso se conoce muy claramente. Ahora, ha habido experiencias anteriores con el M-19 que fueron exitosas y yo creo que este proceso puede avanzar a pesar de las dificultades que se tienen, a pesar de que se tiene que hablar de una justicia transicional, a pesar de que mucha gente quisiera ver a muchos guerrilleros en la cárcel pagando por los crímenes que se han cometido dentro del conflicto, pero el país comenzó a cambiar frente a este proceso en el momento, primero que se reconoce que hay un conflicto interno. El presidente Uribe decía, no hay conflicto interno. Hay unos bandoleros, hay unos bandidos queriendo tomarse el Estado y nada más, y no hay conflicto interno. Entonces el reconocimiento de que hay un conflicto interno en Colombia, no de ahora, sino desde mucho antes. El marco jurídico para la paz y el proceso que se lleva en La Habana, en donde no se ha acordado nada hasta que no se acuerde todo, son elementos que, creo yo, permiten avanzar y llegar más temprano que tarde a un proceso que no es la paz en sí, porque es que allí es donde iniciaría el proceso de construcción de la paz. Ahí es donde quiero ir. El presidente Uribe siempre rechazó las conversaciones con la guerrilla, sin embargo dio oportunidades a diálogos, a conversaciones con los grupos paramilitares que algunos se reintegraron, algunos estarán en prisión, otros fueron deportados hacia Estados Unidos y el resto pues no sabemos qué ha acontecido. Pero otros presidentes sí le dieron oportunidades a las guerrillas de la FARC a conversar y conversábamos hace un rato de Pastrana, el expresidente Pastrana. Fueron las guerrillas de la FARC las que frustraron esas conversaciones. No puede ocurrir que la intransigencia de la FARC en este momento, querer tanto y negando sus responsabilidades en cosas que han acontecido en estos 60 años, frustren el proceso. Bueno, los contextos históricos y los momentos históricos son siempre diferentes. En el libro que publiqué sobre historias de guerra y paz en el Caguán, yo analizo el proceso de Belisario Betancur, que fue el primer proceso de paz. Y allí yo sostengo, y mi tesis es, que las FARC querían el proceso de paz. Se desmovilizaron, cumplieron con el acuerdo de la Uribe, pero había un sector mayoritario en las fuerzas militares, en el empresariado colombiano, entre los políticos, la clase política colombiana, que no dejó avanzar ese proceso. Se dio la exterminación de la UP, que era el partido de las FARC, la legalización de la FARC. Y ese proceso fracasó. Con Andrés Pastrana sucede totalmente lo contrario. Allí no son las FARC las que quieren el proceso de paz, es el gobierno el que quiere el proceso de paz, es el empresariado colombiano porque se ve afectado, es la clase política colombiana porque ya no resiste los secuestros políticos, las amenazas, y es el pueblo colombiano el que vuelve a querer ese proceso. Y las FARC en ese momento, perdóname Valencia, contaban con muchos recursos. Las FARC en tenían mucho apoyo internacional. Exacto, primero tenían todo el apoyo internacional, segundo, le estaban ganando la guerra al Estado colombiano. Las fuerzas militares habían recibido los golpes más duros que se tengan en la historia del conflicto, hasta el punto de desmoralizarse, digamos. Entonces, si ellos, las FARC, veían que estaban ganando la guerra, no iban a llegar a un proceso de paz. No tenían por qué negociar. Y en mi tesis es que en ese segundo proceso, las FARC no quieren el proceso de paz porque van ganando la guerra. Bueno, la soberbia de la Marulanda, soberbia de todos los dirigentes era muy grande. Y fue la gran equivocación, porque a partir de allí ellos comienzan definitivamente a perder ese fue el tiro de gracia internacional y a perder todo lo que habían avanzado dentro del territorio nacional. Ahora, de proseguir este proceso, es difícil hacer una justicia total en todas las circunstancias,
porque en todas partes se cometen excesos. O sea, no hay fuerza política o fuerza militar que en un momento determinado no cometa un exceso. ¿Cómo se puede convenir que la mayoría de la sociedad colombiana acepte individuos que se han enriquecido con el narcotráfico, con los secuestros, individuos que se han enriquecido delinquiendo más allá de una acción política? Porque desde mi perspectiva, las FARC han perdido todo el espíritu de lucha popular, de lucha de reivindicación social, hace aproximadamente 15 o 20 años. Bueno, ahí hay un tema muy controvertido porque yo pienso que hay mucha diferencia entre lo que fue el proceso paramilitar y el proceso con las FARC. Me dirán, no, son tan bandidos unos como los otros. Sin embargo, los paramilitares que se enriquecieron sí disfrutaban y sí compraban sus fincas, cantidad de cosas suntuosas, suntuarias, donde podían disfrutar mucho de ellas. El proceso con las FARC ha sido diferente. Generalmente todos los recursos que tienen las FARC son para alimentar la tropa, son para comprar armamento y bueno, eventualmente tienen tierras, como se demostró hace poco, pero el proceso es distinto. Oye, algunos, según se ha demostrado y según informaciones, viven en situaciones de confort y de viaje y de oportunidades que no tienen la mayor parte del ciudadano colombiano. Bueno, sin embargo, si miramos la mayoría, la guerra en la Amazonia, en la jungla, en la selva, es muy dura. Yo personalmente, que viví 25 años en el Caquetá, en la Amazonia colombiana, y que tuve oportunidad institucionalmente de participar en los procesos de paz, de conocer los campamentos, aún los mejores campamentos de los jefes, la vida en la selva es muy dura. No, siempre es dura por las condiciones naturales. Supremamente dura, evidentemente. El estar correteando y ahora que ya no pueden tener campamentos fijos, el estar moviendo las remesas de un lado para otro, las culebras, los insectos, el calor, la humedad, son condiciones muy Pero esa misma la tenían los paramilitares. Esa misma la tenían los paramilitares que operaban en las montañas, ¿no? Bueno, ellos trabajaban en una zona mucho menos difícil, que era la costa, y las condiciones eran muy diferentes. Pero bueno, los crímenes se han cometido, Valencia. Obviamente, mi pregunta es que los crímenes se han cometido y hay más que evidencia de que ambas partes volvemos a tu pregunta crímenes. Inicial, sí. Ese es uno de los problemas que se tienen con este proceso, porque está bien, vamos a echarle mano del concepto de la justicia transicional que permite eso que uno quiere y no quiere, o sea, que la gente no quiere ver a los jefes de las FARC en la plaza pública. Digamos un Timochenko de senador de la República. Eso es lo que la gente no quiere ver. Por el otro lado, hay víctimas del proceso y esas víctimas también no verían con mucho agrado a sus victimarios, pero ahí es donde está el proceso, ahí es donde uno dice, bueno, es que la paz no se está firmando con las hermanitas de la caridad, la paz se está firmando con un movimiento guerrillero que ha cometido crímenes, pero que en el fondo siempre tuvo un objetivo político, que se ha ido desfigurando, obviamente, pero que se ha mantenido. Y por esa razón es que el Estado y el gobierno colombiano van a dialogar. Si fuera un grupo de criminales, únicamente delincuentes comunes, obviamente no había ese proceso. Entonces, es difícil y lo que se quiere es que el pueblo lo refrende a través de un referéndum o a través de cualquier otro mecanismo institucional y legal y que el pueblo diga, sí, queremos la paz. Ahora, ¿cómo va a lograrse eso? ¿Cómo se van a hacer esos malabares políticos para evitar que la gente diga hay impunidad? Solamente es difícil. Realmente, yo creo que debe ser muy duro para un colombiano promedio. Muy duro. Imaginar un Castaño de senador o imaginar un Timochenko de senador.
Realmente son personas que más allá de los puntos de vista políticos o no de cada uno, son personas que si no han sido responsables directos de asesinatos horrendos, lo han sido indirectamente. Yo creo que eso va a ser uno de los puntos más conflictivos de presentarle el gobierno de Colombia al pueblo colombiano y, por supuesto, a los legisladores colombianos. Sí, obviamente, los crímenes dentro del conflicto han sido horrendos y ese tipo de discusiones jurídicas tiene que darse. Pienso yo que es la parte más complicada, pero de otro lado, estos procesos implican, y esa reconciliación del gobierno, del Estado con un movimiento guerrillero implica en que tenemos que tragarnos algunos sapos para que el país pueda vivir en paz. Sin embargo, hay aspectos que uno no acaba de entender. En el día de hoy yo vi varios cables informativos que hacían referencia que la FARC seguían reclutando niños. No solo la FARC, el ELN también, algo que está totalmente condenado por organismos internacionales. O sea, estamos conversando para la paz y no solo estoy reclutando adultos, que es válido, porque el gobierno también se fortalece para atacarlos. Ellos no han declarado un cese al fuego. Correcto. Es conveniente y es lógico que ambas partes se ataquen durante las conversaciones. Ahí no hay queja. Pero el reclutar niños, me parece a mí, que la FARC ahí como si comete un secuestro más, está violentando esos diálogos y esas conversaciones. Mire, en estos procesos todas las informaciones tienen que recibirse con beneficio de inventario. Ya. Hay muchos enemigos de la paz. El presidente Belisario Betancur en el primer proceso tuvo ese problema y habló su ministro, su primer comisionado de paz, Otto Morales Benítez, habló de los enemigos agazapados de la paz. La paz tiene enemigos. La guerra le conviene a mucha gente. La guerra es un negocio que le conviene a mucha gente. De todas las tendencias políticas. A los que producen armamento militar, los que producen tanques, los que producen aviones, el que produce los camuflados, el que produce el que dota de las raciones. Son miles y miles de millones que se van en la guerra. Esa plata invertida en otra cosa, seguramente que da mejores frutos que la guerra. Entonces, siempre hay enemigos de la paz, o siempre hay enemigos de que se termine el conflicto. Es mejor mantenerlo como un conflicto de baja intensidad, dicen unos, porque a través de eso se sigue alimentando ese tipo de inversiones. Entonces, siempre va a haber informaciones y desinformaciones alrededor del proceso de paz, por ambas partes, obviamente. Y lo otro es que sí, es difícil. Yo decía en el libro que era muy difícil otro proceso donde no hubiese cese al fuego, pero realmente como no hubo una zona de distensión, entonces eso por lo menos limitó los problemas que tiene. Pero el cese al fuego se mantiene, la guerrilla sigue y a veces, como se dice, cuando se está más al final del proceso de paz, más se intensifican las acciones para ver quién gana más terreno. Valencia, ¿no habrá facciones dentro de la FARC que favorezcan continuar la guerra? ¿No habrán comandantes que no acaten un posible acuerdo entre el gobierno y la comandancia de la FARC? Bueno, ha habido históricamente y muchos analistas de opinión sobre la configuración de las FARC siempre han mostrado un ala militarista y un ala política. Han ubicado a ciertos jefes dentro de una continuación o más duros dentro del proceso. Siempre lo ha habido. Pero yo creo que en este momento, por lo menos las declaraciones de Joaquín Gómez hace poco en el Bloque Sur, el comandante del Bloque Sur, en el sentido de que no hay división en las FARC. Uno de los representantes más conocidos del Bloque Sur viaja a La Habana, que es Fabián Ramírez. Esto por lo menos garantiza que algunos sectores que se tienen como militaristas dentro de las FARC estén acompañando las negociaciones en La Habana y que lo que allí salga
va a cubrir la opinión de todo el movimiento. El problema es que Santos representa al Estado colombiano y el Estado va a responder como uno solo a los acuerdos que se tomen, independientemente a las proyecciones de los políticos y los partidos políticos. Pero la FARC no tiene esa homogeneidad, no tiene esa expresión absoluta, porque tiene comandancias que disfrutan cada una de ellas de cierta autonomía, de cierta capacidad de decisión, y en los últimos años se ha demostrado, después de la muerte en particular de Tiro Fijo y de Reyes. Mono y Reyes. Bueno, pero nos quedan 2 minutos. Ese es un aspecto que internamente las FARC tienen que resolver. No todos, de pronto, quienes militan en el movimiento van a acogerse a procesos. Ese proceso de insertación, de reinserción, es lo más debe ser muy difícil. Con el M-19 pasó eso. Y más o menos unos 800 guerrilleros del M-19 nunca pudieron reinsertarse. Y algunos posiblemente, Valencia, pasen a la delincuencia abierta. Es posible. Siempre para mí ya son delincuentes de hace muchos años, desde que se vincularon al narcotráfico. Sí. Te lo digo de todo corazón, como eran delincuentes para mí también los paramilitares. O sea, porque tú no puedes justificar ninguna acción política vinculándote al narcotráfico. Este es mi punto de vista. Sí, obviamente, lo respeto. ¿Por qué? Porque yo lo miro desde ese ángulo. Sí. Pero ya serían totalmente pandilleros. Ya sí, no ya, exacto, que no están vinculados a ningún movimiento, porque el movimiento desaparece como tal, se convierte en un movimiento político y por lo tanto ya se supone que al dejarse las armas, ya quien queda al margen de ese proceso es simplemente un delincuente común que no será cobijado con ninguna norma de esta. En los 30 segundos que nos quedan, y te quedan 15 para responder, ¿consideras que si la FARC hubiese visto la posibilidad de ganar el conflicto, hubiese llegado a la conversación? Yo pienso que si hubiera... No, si yo voy ganando, no conversas. No converso. Entonces no entiendo por qué Santos, si va ganando, está conversando. Porque es el Estado. Muy bien. Precisamente. Excelente respuesta, excelente respuesta. Muchísimas gracias al profesor Alberto Valencia, al que esperamos tener acá en otro programa, y a ustedes por compartir con nosotros una vez más este espacio. Muy buenas tardes a todos y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Hasta pronto. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La Escuela Pública del Condado de Miami-Dade le insta para conectarse.